Tal día como hoy, pero en 1991, Wilson Álvarez dio uno de los grandes momentos de esa temporada. Ante los Orioles de Baltimore logró un juego sin hits ni carreras. Un momento histórico para el béisbol venezolano y especialmente para los lanzadores. Un país que en ese momento todavía no se destacaba en la gran carpa por tener grandes serpentineros, sino jugadores de posición y particularmente campos cortos. Empezaba una historia muy interesante con lanzadores. Para hablar al respecto nos acompaña Giner García, miembro de nuestro equipo campeón de Venevisión. Giner, gracias por acompañarnos. Placer. ¿Dónde estabas tú ese día? Estaba viendo Venevisión, el juego de la semana. Tú sabes que ese fue un momento histórico porque todo como que se dio, sobre todo a las generaciones de hoy en día. Hay que decirle que en esa época no es que veíamos los 15 juegos, en esa época eran menos juegos, pero no veíamos sino de vez en cuando un juego de pelota. Y por supuesto el juego de la semana de Venevisión era la gran referencia de las transmisiones del béisbol en las grandes ligas en nuestro país. Y ese día todo confluyó porque se transmitió el juego de la semana, justamente ese encuentro, Baltimore contra los Medias Blancas. Y eso fue como que, porque yo no estaba en principio, yo estaba en mi casa y de repente mi hermano me dice, mira, está lanzando Wilson Álvarez. Y me fui a ver el juego y bueno, el no-hit no run. Pero fue tan sabroso aquello porque la gente como que empezó a llamarse, mira, Wilson Álvarez está lanzando no-hit run. Y la gente empezó a pegarse los que no estaban sintonizando el juego. Y bueno, un suceso porque el primer juego sin hit ni carrera, y tú muy bien lo dijiste, Venezuela no se destacaba por los lanzadores en ese momento. Y comienza esa generación que inició Wilson Álvarez y ese día histórico con ese juego sin hit ni carreras para el zurdo venezolano, zuliano Wilson Álvarez. Vemos imágenes del quinto episodio. 3 ponches, Giner, fundamentales para, bueno, tres momentos importantes del juego, el quinto inning, el octavo inning. ¿Qué recuerdas? ¿Qué recuerdos tienes más particulares de ese no-hit no run, de momentos que dices, estos fueron claves para mantener la épica? Bueno, el séptimo inning nos mantuvo en vilo, porque en el séptimo inning Carl Ricken da un machuconcito allí delante del plato. Ron Carcovais, el receptor, toma la pelota y hace un disparo alto a primera, llega Carl Ricken, y ahí todo el mundo dijo, bueno, a lo mejor se pierde el no-hit no run, pero respiramos cuando el anotador oficial da error, justamente claro, con justicia, da el error a Carcovais, se mantiene el juego sin carrera, pero en el octavo inning tú sabes que todos los no-hit no run necesitan de aquella gran jugada. Claro. Y cuando se produce la gran jugada, ya un sexto, séptimo, octavo inning, tú dices, esto va. Y en el octavo, Chris Hoyles dio una línea y Lance Johnson, que era el jardinero central, un gran jardinero central, tomó la pelota de manera espectacular para proteger la hazaña de Wilson. Y luego en el noveno llega más suspenso porque Wilson hace los 2 primeros outs muy rápido. Pero después vienen un par de bases por bolas. Y en ese momento la gente nerviosa con 2 en circulación. Pero resulta que Wilson nos contó hace algún tiempo que esos 2 boletos habían sido boletos disimulados, lo que se llama boletos disimulados en el béisbol. ¿Por qué? Porque el manager Jeff Torbo le dijo a través de Ron Carcovais, el catcher, mira, vienen Carl Ricken y Dwight Evans, 2 grandes bateadores, 2 hombres con mucha experiencia, entonces les lanzaron difíciles, le dieron el boleto disimulado y luego Randy Milligan, que estaba encendido, tenía 11 juegos consecutivos dando al menos un hit, se ponchó con un picheo, una curva contra el piso que puso fin a ese juego sin hit ni carrera. Ahí vemos la atrapada que dice precisamente de Johnson en el jardín central. Mira, acá está. Esa es la atrapada. Lo que tú dices, si no hay no run, sino hay una atrapada. Sí, definitivamente, no hay no run sin una atrapada de esa naturaleza y Lance Johnson la hizo en el octavo inning. ¿Qué crees que representó para las siguientes generaciones o mejor dicho, para las siguientes, sí, exactamente, para las siguientes generaciones de peloteros venezolanos que tal vez no se imaginaban de lanzadores ver a Wilson Álvarez, Giner? Bueno, primero, Wilson fue un gran prospecto, un lanzador muy codiciado, varias organizaciones se pelearon su firma. Fíjate que hay algo que no debemos dejar de mencionar. Wilson en el debut, esta fue apenas su segunda salida en la liga, y en el debut no sacó un out, le hicieron 3 carreras, le dieron 3 hits, 2 boletos, lo masacraron en esa oportunidad en su debut, en el equipo de Toronto. Pero entonces después
lo cambian a los de Texas, a los Medias Blancas de Chicago. Él sube por Ramón García, otro venezolano, que el sábado había ganado el juego. Entonces Wilson sube y lanza el juego sin hit ni carreras. Y él nos dice que en ese momento él estaba tan distraído que hasta la maleta se le quedó, que no se llevó la maleta, ¿no? Y todo fue tan rápido que llega a esa situación. Pero representa para los venezolanos, representa el inicio de los grandes lanzadores. Fíjate que después de eso llegan 5 juegos sin hit ni carrera, sí, claro. Entre ellos el juego perfecto de Félix Hernández. Y ha podido ser otro, el de Armando Galarraga, que lamentablemente, bueno, todos sabemos la historia. Pero entonces, eso representa el primer gran pitcher venezolano en las mayores. Nosotros habíamos tenido a Alejandro Carrasquel, a Ramón Monzán, que estuvo muy cerca de lanzar juegos sin hit ni carrera en el año 58 con los Gigantes de Nueva York, un juego de un hit, perdió el no-hit run con un infield hit, y Luis Leal, que fue nuestro primer abridor consolidado en Grandes Ligas. Pero de resto no tuvimos muchos lanzadores hasta que llega Wilson y posteriormente comienza esa gran cantidad de lanzadores venezolanos a llegar a las mayores. Un antes y un después en el béisbol venezolano, el no-hit no run de Wilson Álvarez, que hoy cumple 34 años y que ustedes, yo no, pero probablemente varios de ustedes lo vivieron en vivo un día como hoy, hace 34 años, por la pantalla de Venevisión. Giner, muchísimas gracias por acompañarnos. Placer, Gregorio. Ha sido un gustazo tenerte y conversar sobre lo que es la historia del béisbol venezolano. Un último detalle. Sí. Ese gesto de cuando cae el bajo 27 y él hace así, todo el mundo celebrando. Wilson dijo después al tiempo que un año antes había muerto un bebé de él, lo confesó, lo contó por primera vez en su exaltación al Salón de la Fama, y que ese momento lo que hizo fue recordar a su bebé y a su esposa. Ahí está, ahí lo dice. Por eso es que Giner García, y lo quiero destacar porque Giner, rápidamente, antes de irnos a la pausa, Giner tiene obras literarias que detallan la actuación de los venezolanos en las Grandes Ligas y que son imperdibles para cualquiera que se considere aficionado no solo del béisbol, sino del deporte. Giner, gracias. Gracias a ti, Gregorio. Giner García estuvo con nosotros en los deportes en Noticias Venevisión.